Buenas tardes, alumnas y alumnos. Vamos a revisar el ejercicio número 1 de impulso y cantidad de movimiento. El texto dice, la partícula mostrada se mueve hacia arriba y a la izquierda con una velocidad de 40 metros sobre segundo y tiene una masa de 5.85 kilogramos. Colisiona contra un muro sólido vertical. De acuerdo con los ángulos indicados en el esquema, calcular el coeficiente de restitución que ocurre en dirección del eje de colisión, considerando que la magnitud de la velocidad después del choque tiene un valor de 29.6 metros sobre segundos. Asimismo, calcular también la dirección de la partícula después de colisionar. Importante, no considerar rozamiento durante la colisión o resistencia con el aire. Es conveniente también recordar que el diagrama de cuerpo libre es necesario tenerlo a la mano antes y después de la colisión para un mejor entendimiento. Bien, vemos aquí el esquema. Nosotros entendemos que viene la partícula desde la parte de abajo y sigue esta trayectoria marcada en verde. Y una vez que colisiona con el muro vertical, después esta es su trayectoria de salida. Bien. En el flujo de trabajo o secuencia de cálculos, primeramente vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre y la velocidad antes de la colisión también la vamos a pasar a un modo vectorial, la vamos a expresar a manera de vector. Seguidamente, se aplicará el principio de conservación de cantidad de movimiento en las direcciones X y Y para posteriormente determinar la dirección de salida de la partícula. Tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre de la partícula antes de la colisión. Vemos que si el eje vertical representa al muro, bien, inicialmente la partícula viene desde el lado derecho hacia arriba y hacia la izquierda, y aquí colisiona con el muro. En este caso, nosotros, el vector de velocidad que está asociado a la trayectoria de la partícula al momento de que se está realizando la colisión, vamos a representarlo sobre la misma línea de acción, pero lo vamos a desplazar y lo vamos a anclar, el origen de ese vector lo vamos a anclar en lo que vamos a denominar el origen del sistema de referencia, nuestro sistema X y Y. Entonces, ahí estamos anclando nuestro vector de velocidad. Y para ello vamos a entender que si bien inicialmente la trayectoria de la partícula formaba un ángulo de 35 grados respecto del eje horizontal, este ángulo que nosotros tenemos opuesto por el vértice de este ángulo que está formado aquí también tiene 35 grados. Sin embargo, nosotros tenemos que expresar el ángulo de manera global y lo hacemos desde el eje positivo de las X en sentido antihorario hasta llegar a nuestro vector de velocidad. Y ese ángulo, por tanto, es de 145 grados. Bien. Renombramos la velocidad de la partícula 1 antes de la colisión. La expresamos de esta manera como V sub 1 y sub A de antes de la colisión para expresarla de manera vectorial. Tenemos que inicialmente dice que tiene un valor de 40 metros sobre segundo y que tiene asociado un ángulo de 145 grados. Por lo tanto, vamos a aplicar el coseno y el seno a ese ángulo de 145 grados para poder convertir todo este valor de velocidad a modo vectorial. Una vez que nosotros hemos calculado el coseno de 145 grados y lo aplicamos a la magnitud de la velocidad, así como el seno de 145 grados y lo aplicamos a la magnitud de la velocidad, debemos tomar en cuenta que tenemos ahí asociados dos vectores unitarios que nos permiten saber en qué dirección de nuestro sistema de referencia estarán actuando estas componentes. Bien, una vez que nosotros
Realizamos esta operación, la multiplicamos por 40 y obtenemos la magnitud que tiene la componente de mi vector de velocidad sobre el eje de las X, puesto que aquí el vector unitario Y nos dice en qué dirección está actuando. Algo similar hacemos para calcular la componente en la dirección vertical de nuestra partícula que colisiona. Esta operación nos da 22.94 y le acompaña el vector unitario J que nos dice que va sobre el eje de la Y. Y listo, bueno, aquí en el primer término, la primer componente, realizamos un redondeo a 2 cifras y vemos que ya tenemos nuestra velocidad antes de la colisión de nuestra partícula 1 en modo vectorial. Ahora, ¿qué pasa con la partícula 2? La partícula 2 es el muro y el muro está unido de manera sólida al planeta. Entonces, la partícula 2 en sí es el planeta mismo. Y la velocidad relativa que tiene la partícula 2 respecto al sistema de referencia es cero. ¿Cómo representamos eso? Pues decimos que entonces la partícula 2 antes de la colisión tiene una velocidad cero y esa masa de la partícula 2 es un valor muy grande, le llamamos simplemente m, o podemos decir, vaya que si le ponemos infinito, entendiendo, vaya que es un valor muy grande. Bien, enseguida hacemos la aplicación del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Tenemos, vaya, que la masa de la partícula 1 por su velocidad antes de la colisión, más la masa de la partícula 2 por la velocidad de esta antes de la colisión, debe ser igual a la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que conservan su masa, sin embargo, pues van a tener una velocidad asociada después de la colisión. Aquí nosotros utilizamos subíndices A para denotar las velocidades antes de la colisión de la partícula 1 y de la partícula 2 y el subíndice D para denotar que tenemos las velocidades después de la colisión para la partícula 1 y para la partícula 2. Esta igualdad es cierta siempre y cuando nosotros estemos considerando que hay condiciones ideales en la colisión, es decir, no se pierde energía en forma de cantidad de movimiento por concepto de rozamiento o por concepto de deformaciones o por concepto de rotaciones. Sin embargo, cuando hay condiciones reales, pues lo que tenemos de cantidad de movimiento del lado izquierdo de la ecuación es diferente a lo que tenemos después de la colisión. De hecho, lo que tenemos en términos de cantidad de movimiento de nuestro sistema conformado por dos partículas antes de la colisión es mayor que lo que tenemos después de que ha ocurrido la colisión. Ahora bien, ¿qué se hace para restablecer el signo de igualdad? Porque aquí estamos representando un mayor que. Bueno, para poder restablecer el signo de igualdad se incluye un coeficiente de restitución que actúa de acuerdo a las características de la colisión, pues a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y, y ese coeficiente de restitución, bueno, hay que aplicarlo con mucho cuidado. Lo que nos dice aquí esta expresión es que la cantidad de movimiento de nuestro sistema conformado por ambas partículas 1 y 2 antes de la colisión, si nosotros le aplicamos el coeficiente de restitución, esto ya es una cantidad menor y esa cantidad de movimiento va a ser precisamente lo que tenemos en términos de cantidad de movimiento para después de la colisión en nuestro sistema conformado por las dos partículas 1 y 2. De aquí, de esta expresión, si nosotros despejamos el coeficiente de restitución, pues se ve de esta manera. El lado derecho queda en el numerador, todo lo que está multiplicando al coeficiente de restitución pasa dividiendo al segundo término y lo ponemos en el denominador. Es lo que dice en sí esta expresión. Bien, antes de continuar, nosotros tenemos que identificar en el lugar geométrico de la colisión lo que es el eje de colisión y lo que es el plano de contacto. El eje de colisión en este caso es horizontal, puesto que viene la partícula 1
colisiona aquí con el muro y va a cambiar de dirección respecto de este eje de colisión. El eje de colisión, entre otras, nos va a indicar que hay un cambio de dirección respecto de ese eje. ¿Qué ocurre, sin embargo, en dirección del plano de contacto? El plano de contacto es perpendicular a lo que es el eje de colisión. En este caso, pues es el propio eje de las 10. Y en ese plano de contacto paralelo al plano de contacto, en su caso van a ocurrir las deformaciones. Bien, seguimos entonces con lo que es ahora el cálculo de la cantidad de movimiento antes de la colisión. Tenemos que, por el principio de conservación de la cantidad de movimiento o de momentum, la masa de cada partícula multiplicada por su respectiva velocidad va a ser igual, en condiciones ideales, a la masa de cada partícula multiplicada por su respectiva velocidad después de la colisión. Ahora bien, si nosotros sustituimos datos conocidos, por ejemplo, de la masa 1 es de 5.85 kilogramos, la sustituimos por la velocidad de la partícula 1 antes de la colisión, que ya la tenemos en modo vectorial, y le vamos a sumar la masa de la partícula 2, que la representamos por m mayúscula, y por la velocidad de la partícula 2, que debido a que es la del planeta Tierra, quedamos que su velocidad relativa es 0. Por eso sustituimos aquí y evidentemente este término se va a cancelar. Sin embargo, lo estamos poniendo aquí para referencia. Del lado derecho vamos a tener la partícula 1 nuevamente, aquí está su masa, por la velocidad que tiene la partícula 1 después de la colisión, que todavía no conocemos. Lo que sí sabemos es que la masa 2, por su respectiva velocidad después de la colisión, pues aquí tenemos la masa 2 que la representamos por m y la velocidad de la partícula 2, pues sabemos que es 0. Por eso la estamos representando aquí, pues sabemos o identificamos que no se mueve esa partícula 2, que es el planeta Tierra. Bien, por supuesto, estos dos términos se van a eliminar. Si nosotros simplificamos la expresión de arriba, la vamos a encontrar de esta manera. Una vez que nosotros realizamos el producto de la masa por cada una de las componentes de la velocidad, ya tenemos aquí la cantidad de movimiento en forma de vector, que es equivalente a lo que es la masa que va a tener mi partícula 1 después de la colisión por su respectiva velocidad después de colisionar, que aún no conocemos. Nosotros, en el lado derecho de la ecuación, debemos recordar que esta velocidad en realidad tiene dos componentes, una en la dirección X, que es el eje de colisión en este caso, y otra en la dirección Y, que es en dirección del plano de contacto. Reescribiendo la expresión que tenemos aquí, tomando en cuenta estas componentes de mi velocidad después de la colisión, pues en realidad la ecuación de arriba debe verse de esta manera, como la tenemos aquí. Si nosotros en el lado derecho aplicamos la masa que multiplica a cada uno de los componentes de velocidad, bueno, ahora la vamos a ver de esta manera. El lado izquierdo lo seguimos conservando idéntico. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a igualar término a término en la dirección X. De esta manera tenemos que menos 191.68 va a ser igual a 5.85 por su velocidad que tiene mi partícula en la dirección X, esto después de la colisión. En este caso, el subíndice de después de la colisión lo ponemos fuera del paréntesis. Algo similar hacemos con la componente de cantidad de movimiento en la dirección Y, que es de 134.20, y lo vamos a igualar con 5.85 por la velocidad o componente de velocidad que tiene mi partícula en la dirección Y después de la colisión. Y aquí tenemos esa expresión. Bien, ahora analizamos lo que es el diagrama de cuerpo libre de la partícula después de la colisión. Vemos que
o si recordamos, primeramente la partícula venía desde el lado derecho, dirigiéndose hacia la izquierda y hacia arriba, colisiona con el muro y después sale con una velocidad que según el texto es de 29.6 metros sobre segundo. Y tiene un ángulo de salida respecto de la horizontal y ese ángulo pues no lo conocemos. Y es uno de los datos que nosotros queremos conocer. Vamos a continuar en la parte 2 del video.